Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos de Colombia se levanta, qué gusto poderles saludar. Espero que el programa de hoy les guste porque sorpresas nos da la vida nos da sorpresas. Estuve en el conversatorio sobre población afro en Confandi hace unos días y encontré una persona que se expresó muy bien defendiendo a la comunidad afrodescendiente y hablando de la población desplazada. El tema principal hoy va a ser la población desplazada. El desplazamiento en Colombia es un problema muy grave, pero grave es grave. Y me encontré en ese conversatorio a alguien que habló, que se llama Darío Antonio Riascos. Darío Antonio Riascos no sabe leer y tampoco sabe escribir. Está aquí conmigo hoy en el programa. No sabe leer, tampoco sabe escribir, pero se ha dedicado con su palabra a defender a los desplazados y a hacerle un seguimiento a las políticas públicas y a las leyes y a todos los mecanismos de ayuda que existen para poblaciones desplazadas, para poblaciones vulneradas, y tratar de hacer que esas promesas del Estado se cumplen, porque tenemos un Estado muy incumplido. Don Darío Antonio Riascos, ¿cómo está? Bien, me siento bien, gracias a Dios. ¿El Estado es incumplido? Hay una cosa, tenemos un problema bastante grave y el problema es general. No es ni siquiera de los desplazados, por eso me salgo tan fácil de los temas, ni tampoco es de la población afro. El problema es general. Nosotros no tenemos, lo primero que tenemos que mirar es qué es el Estado y para qué está constituido el gobierno. Bueno, pues esa parte a nosotros no nos la explican. ¿Qué es el Estado y para qué está constituido el gobierno? Listo, entonces a todos esos desplazados, amigos suyos, cuénteles su visión sobre ese tema, aquí ya en el programa de televisión. Yo le quiero decir que nosotros no somos desplazados. Nosotros somos víctimas del desplazamiento forzado. Y ya lo decía yo ese día en mi intervención, por eso me salí un poco del tema, me di cuenta que me salí, porque yo comprendo que no hay desplazado por la guerra, hay guerra para que haya desplazamiento. Y el desplazamiento no solamente es para la población afro, no, el desplazamiento es general. Lo que pasa es que hay algo tan sensible, tan importante, que muchos no lo quieren ver y los que lo ven no lo pueden decir porque es peligroso, delicado. Ya. El gobierno es algo que tenemos que mirar. Yo por eso le decía en un comienzo, tenemos que mirar qué es el Estado y cuál es la función del gobierno. El gobierno debía estar al servicio del Estado y no el Estado al servicio del gobierno, que es lo que tenemos en este momento. Muy bien. El Estado, a ver, ¿el Estado es qué? El Estado no es el gobierno es muy distinto al Estado. El Estado es un grupo de personas que tienen un territorio. Entonces, el Estado es un país. Grupo de personas que tienen un territorio, eso es un Estado. Pero ese grupo de personas que tienen un territorio, que es un Estado, que es un país, eligen un gobierno, ¿correcto? Y ese gobierno, que el Estado, o sea, que las personas eligen, ese gobierno debe estar al servicio del Estado. Lo que nos está diciendo don Darío Antonio Riascos es
que el Estado está al servicio del gobierno, es decir, la comunidad estamos al servicio del gobierno, cuando es al contrario, el gobierno el que debe estar asistiéndonos a nosotros. Debe estar, debiera ser. ¿Y usted todas las cosas dónde las aprende si no sabe leer y escribir? ¿Cómo hace? En la escuela de la vida. ¿Le cuentan noticias? ¿Cómo hace? Noticia no, porque no veo, en la calle, en la escuela de la calle. La escuela de la calle, oyendo a los demás conversar. Y analizando. La problemática. Bueno, ¿de dónde nace ese interés suyo de apoyar a las comunidades desplazadas y hacerle un seguimiento al Estado, don Darío Antonio Riascos? A veces hay... Bueno, usted es desplazado, ¿no? Sí, sí. Hay hábitos que se hacen y otros que nacen. Yo nací con ese hábito de servir a la comunidad. Por eso cuando yo estaba allá en mi vereda, me decían, es que el líder, y yo decía, pero líder de qué, si yo es que yo no he hecho ningún estudio de liderazgo. Y cuando me vine, también me vine protestando porque, y yo dije, no, hoy mi gente tan ingrata, yo no vuelvo a luchar por la gente. Y llegué acá y terminé metido en el cuento, sin pensarlo. Entonces digo, oye, es que yo como que nací para esto, ¿no? Para luchar por la gente. Pero también, por más que yo no quiera luchar por la gente, son las cosas que se viven a diario, que me ponen a reflexionar. Cuando vivía en mi vereda... ¿Cuál es su vereda? ¿De dónde viene usted, don Darío Antonio Riascos? En este momento yo vengo de Sombrerillo, Cisneros, Buenaventura, ¿no? La vereda Sombrerillo. Sombrerillo, sí. Sí. Y allá hicimos cosas muy bonitas. Pero cuando llego aquí me encuentro con la sorpresa, una sorpresa bastante tenaz, pues aquí la presión es más fuerte. Y ahorita hablamos allí con uno del MIRA y yo le decía, estamos esclavizados con los servicios, no con los servicios, es con el servicio que no consumimos y tenemos que pagar. Y eso, mientras que cuando usted estaba en su vereda no pagaba agua porque usted busca una fuente de agua y pone la manguerita y tiene su chorro en la casa. La única vereda de aquí a Buenaventura que yo conozco hasta ahorita que tiene acueducto propio es la vereda de Sombrerillo y lo construimos nosotros, y eso sí me da satisfacción. Usted lideró esa construcción. Fui parte de esa liderazgo. Pero la mayoría es uno mismo pone el agua. Sí, pero nosotros hicimos tanque, nosotros tenemos y repartimos y con gestión logramos que se le haga un estudio de salubridad a la fuente. Por fortuna tiene un 100% y un agua agradable y no sin cloro. Bueno, don Darío Antonio Riascos no sabe leer, no sabe escribir y es un líder. Está haciéndole un seguimiento a la ley 70, no es abogado. Pues claro, ¿cómo va a ser abogado si no sabe leer y escribir? Pero quiero que nos hable de la ley 70, que a usted lo tiene muy preocupado, pero después de mensajes comerciales, don Darío Antonio Riascos. Ya volvemos, estamos presentando Colombia se levanta. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Esta es mi tarjeta Colfamilia. Con ella tengo servicio médico a domicilio las 24 horas, ambulancia, grúa, cerrajeros, abogados, médicos especialistas, acceso a importantes clínicas en la ciudad, revisión técnico-mecánica para el vehículo y la moto. Tarjeta Colfamilia, ríase, pago solo 14.000 pesos mensuales por mi grupo familiar. Tarjeta Colfamilia. Golpéame con un beso, amárrame la mirada. Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia a la mujer. Colombia se
se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Estamos presentando Colombia se levanta. Hoy tengo invitado a don Darío Antonio Riascos. Don Darío Antonio Riascos es un líder de la comunidad. Para liderar y defender a la comunidad no se necesitan grandes títulos. El más grande ejemplo es don Darío, nuestro invitado de hoy, que no sabe leer ni escribir, pero está preocupado por esos temas y ayuda a la comunidad y lidera, es desplazado y está muy preocupado por el tema de las comunidades desplazadas. Yo le oí hablar de la Ley 70. La Ley 70 regula temas de la comunidad afro. En esa Ley 70, ¿qué es lo que hay para las comunidades afro? Mire, a mí, más que preocuparme la Ley 70, más que preocuparme la problemática de la población víctima del desplazamiento forzado, me preocupa el problema del país. Yo tengo una visión de país. Y entonces, yo creo que aquí tenemos un problema en común. Lo que pasa es que el gobierno nos divide, negros, indios, mestizo, tercera edad, estudiantes, bueno, eso por citarle un ejemplo, para podernos manejar con más facilidad, pero el problema de nosotros es uno solo, a nivel de país. El desplazamiento simplemente es uno de los fenómenos que se dan por el producto del problema que tiene el país. Al igual que el problema que tienen los indios, igual que el problema que tenemos los desplazados, los negros, pero el problema en el país es uno solo y eso se va hasta el problema de clases. Cuando nosotros tenemos que tocar el problema de clase, ese problema atañe a todo. Por eso cuando se habla de desplazamiento, en el desplazamiento se encuentra todo. Ahorita muchos no lo saben. Lo que pasa es que el canal de Panamá ya no pertenece a los estadounidenses. El canal de Panamá ya pertenece a los panameños. Hay que construir el canal interoceánico. Eso por citar un ejemplo. Entonces cuando se presentan esos temas que son de interés internacional y que el gobierno los negocia por debajo de la mesa, aquí sufre todo el mundo, no solamente sufre el indio ni sufre el negro. Bueno, la Ley 70, ¿qué contiene que favorezca o por qué he entendido no están de acuerdo en algunos aspectos de la Ley 70, don Darío Antonio Riascos, que es una ley que está dirigida a la población afrodescendiente? La ley 70 aún tiene unos artículos que no se reglamentan, ¿no? Para eso se está preparando un decreto, que es el 0121. Sí, y entonces nosotros no debemos de centrarnos en la ley, porque las leyes son muchas. Hay que mirar los resultados de la misma. Las leyes en el papel hablan muy bonito, pero si usted pone a mirar los resultados, ¿qué pasó con la ley? La ley en muchos aparte va en detrimento de la población afro. Y se va más en detrimento cuando los divide y cuando se saca un decreto como este 0121, y es que está diciendo, no es que usted, si usted está dentro de los consejos comunitarios, sí tiene derecho a los beneficios que ofrece la ley, que tampoco son muchos, pero si usted por aquel motivo le tocó salir de ese contexto, entonces usted no tiene derecho a ese beneficio, y claro, sigue siendo negro, ¿no? A ver, los consejos comunitarios tienen acceso, tengo entendido, las comunidades organizadas, es decir, fundaciones, corporaciones, esas son las que hacen parte de los consejos comunitarios. Si esas organizaciones, que son muchas, pero creo que en Colombia hay unas pocas que es las que están metidas allí, esos pocos son los que finalmente están reglamentando para todos los demás. Conforme al sistema de nuestro país, ¿no? Y es que se habla del consejo, donde por hecho debe haber una dirección.
Pero entonces esa dirección no se elige, esa dirección se nombra. De repente habrán votos, como se da en el país. En nuestro país se vota pero no se elige. Nosotros no elegimos nuestros gobernantes. Nosotros votamos sí, pero no elegimos. Ya, entonces me está diciendo con eso, le entiendo, don Darío Antonio, es que en esos consejos comunitarios no hay elecciones populares, sino que escogen 2 o 3 amigos que sean los que lideren para que hagan las cosas de una manera favorable al Estado. Usted acaba de decir algo ahora. Perdón, no favorable al Estado, favorable al gobierno, que es otra cosa. Gracias por la aclaración. Muchas gracias. Una inteligente aclaración. Gracias. Muy sí, amable. al gobierno porque el Estado somos todos. Usted es el Estado y yo soy el Estado. Muchas gracias por esa corrección. Sí, cosas que beneficien al gobierno, para Sí. que el gobierno siga manejando al Estado como quiere, o sea, nosotros el pueblo. Nosotros ¿Correcto? estamos al servicio del gobierno, mandó el gobierno al servicio Sí, del esa es una Estado. teoría, yo estoy de acuerdo con esa teoría suya, don Darío Antonio Riascos. Usted hablaba de lógica, las leyes no tienen lógica. Yo estoy estudiando, les cuento, amables televidentes, implementación y seguimiento de políticas públicas en la ESAP. Y en estos momentos tengo unos profesores que son contratados por el gobierno y hacen parte de planeación nacional. Y la gran conclusión que los mismos profesores nos han dado es que el gobierno contrata a unos amigos disque estudiosos para establecer las políticas públicas, pero nunca se consulta al Estado, o sea, al pueblo, si esas políticas públicas y eso que hay que implementar realmente le sirve a la comunidad o no, sino que alguien por allá arriba se inventa unas necesidades no acomodadas. Y una frase que yo considero lapidaria me la dijo uno de los profesores, no menciono nombres, que trabaja en un alto cargo en planeación nacional, esperamos algún día poder establecer las políticas públicas desde el territorio. Escuchen eso. ¿Qué es el territorio? El Estado, el pueblo, la población. Y que esperan algún día establecer políticas públicas que realmente consulten las necesidades del pueblo, es lo que traduce cuando dice eso, ¿ya? Y esas, entonces, ¿quién está haciendo las políticas públicas? ¿Dónde se las inventan? Otra frase de otro de mis profesores, también alto funcionario del gobierno, también en planeación nacional, que son frases que golpean muy duro a la población, escúchenla. Una cosa es lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita, y otra lo que el político desea. Y generalmente en el gobierno trabajamos para lo que el político desea. ¿Cómo la ve? Vamos a mensajes comerciales y ya retornamos, amigas y amigos de Colombia se levanta. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Muchas veces nos pasan cosas que no elegimos, pero créeme, es mejor afrontarlas. No se trata de esperar a que te pase para entender, se trata de voluntad. Y que aún así nos vamos a seguir viviendo por nuestros hijos, por nuestras familias. Esta es mi tarjeta Colfamilia. Con ella tengo servicio médico a domicilio las 24 horas, ambulancia, grúa, cerrajeros, abogados, médicos especialistas, acceso a importantes clínicas en la ciudad, revisión técnico-mecánica para el vehículo y la moto. Tarjeta Colfamilia, ríase, pago solo 14,000 pesos mensuales por mi grupo familiar. Tarjeta Colfamilia.
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Algunas veces han dicho que yo hablo como de izquierda y yo quiero decirle a los televidentes que yo no soy de la izquierda, ni hago parte de la izquierda, ni apoyo la forma de pensar en la izquierda colombiana. Mi pensamiento es simplemente que hay comunidades que el gobierno no atiende correctamente, como lo decía don Darío Antonio Riascos, que es una teoría muy bien planteada. En Colombia el Estado, o sea el pueblo, está al servicio del gobierno y no se cumple lo correcto, que es el gobierno estar al servicio del Estado, o sea del pueblo. Esa frase suya nos ha hecho reflexionar mucho hoy. Quiero saludar a unos guardas amigos míos, son de una compañía que se llama Fortox, pero son grandes personas, grandes amigos míos. Ellos son vigilantes de un lugar al que yo tengo que ir todos los días. Son Javier Suárez, un saludo muy especial para mi amigo Javier Suárez, Augusto Calderón y Arnoldo Troches, y en ellos reposa un saludo para todos los guardas de la unidad residencial Benevento. Gracias por su amistad y por brindarme su aprecio. Y entonces, ustedes querían sentir algún día el aprecio de este amigo, pues aquí levemente, así sea saludándolos por televisión, les demuestro que lo que les digo en palabras es cierto, que los aprecio mucho y estimo mucho. La labor de un guarda, la labor de un vigilante es muy importante para la sociedad. Don Darío Antonio, ¿cuáles son las principales problemáticas que están viviendo ustedes, los desplazados en el distrito de Agua Blanca en Cali? Miseria. Todas las problemáticas que conlleva la miseria. Porque el gobierno es indolente, en especial con la población víctima del desplazamiento forzado. En el distrito de Agua Blanca, los desplazados tienen el problema en especial de vivienda. De hecho, uno se soporta el hambre, pero en un distrito como ese que es tan inseguro, uno necesita tener un lugar donde lo hacen hasta los animales, ¿no? Eso es por instinto. Lo mínimo es un pajarito que tiene un árbol y ese es su hogar y ahí vive bien. Allí vive bien. Una hormiga cava una cueva y ahí vive bien. El desplazado, como no tiene dónde vivir, por eso el desplazado casi es nómada. Llega aquí y le arrienda al principio, ahorita ya no le están arrendando. Y por eso están viviendo en los cinturones de miseria, en los asentamientos subnormales. La mayoría, allá los encuentra. ¿Qué ocasiona? A ello súmele usted la hambre, pues si no hay empleo para las personas que viven aquí, mucho menos para una persona que apenas llega, y entre otras cosas, su hábitat, lo que usted acaba de decir, el árbol, el pájaro vive en el árbol y allá, ese es su hábitat, ya se siente bien. El desplazado que viene del campo, así parezca duro, y el campesino se siente bien es allá, el campesino aquí no se defiende, ¿sí? Porque su hábitat está allá. Y entonces, defendiendo la vida, sí llega aquí. Y muchos no se acostumbran y dejan la mujer y los hijos y dicen, no, volvemos allá, ¿quién quita que yo estando allá solo me pueda defender? Y muchos no han logrado la fortuna de venir a contar el cuento, allá los matan. Otros dicen, me voy para tal parte, se salen, por citar un ejemplo, del Cauca y se van para el Nariño, porque allá de repente se consiguen el pan para sus hijos y allá también los han matado, ¿sí? Porque ellos piensan que es que el problema está acá y acá no está. Y resulta que a veces sale de aquí y acá se encuentra el enemigo que acá dejó. Y allá los asesinan. Tenemos historia para contar de esa índole. Entonces,
el problema para la población víctima del desplazamiento forzado en este momento es compleja, pues. Descifrarla es hasta un poco difícil. Y a ello súmele que el tema de población víctima del desplazamiento se convirtió en un negocio hasta para el mismo gobierno. Para los gobiernos de turno es un negocio. Eso es duro decirlo, pero entonces hagámosle un análisis, hagámosle un examen, una evaluación para ver hasta dónde hay razón o hasta dónde hay derecho. Eso se convirtió en un negocio. Y quien vive bien a costa de ese flagelo son otros, no el desplazado. La persona que vive ese flagelo no es la que está en este momento beneficiando de las tantas leyes que tiene. Que es que para la población víctima del desplazamiento forzado sí hay leyes. Está la 387, está la 1190, está y a ellos súmenle las tantas sentencias. Muchos beneficios a través de esas leyes que desaparecen como por arte de magia. No, están escritas en el papel. Sí, pero que desaparecen, es decir, porque no se aplican. No se aplican. Recursos que nunca llegan. Pues se desvían. Ya a alguna parte llegan, pero no llegan al punto objetivo, sino que se desvían. Bueno, me ha hecho buenas aclaraciones. Me gusta conversar con usted, don Darío Antonio Riascos. ¿Cuánto le agradezco? Entonces la idea suya o su trabajo como líder del distrito de Agua Blanca es velar porque se traten de cumplir esas leyes, esos dineros sí les lleguen a la comunidad. Más que todo por conocer la problemática, pero hacer que los dineros lleguen o que se cumplan las leyes no se logra, porque la estructura que hay montada es mucho más superior a la habilidad que yo pueda tener. Aquí lo que se perdió y a veces hay partes donde uno mira, pero no puede entrar porque está por delante la vida. Lo que se perdió, es decir, sí. Estamos los ciudadanos perdiendo y perdiendo permanentemente los recursos, se están desviando, se están yendo para otro lado. Usted me hablaba del hábitat hace un rato. Lo ideal es que algún día, no sé cuándo, el gobierno decida defender el territorio de las personas y hacer que ellos no tengan que irse para las ciudades, sino que puedan permanecer en su hábitat, en el campo, de donde son. Allí está la ley 1448 que el objetivo principal es hacer que la población víctima del desplazamiento forzado retorne. Pero eso está en la ley, yo no le veo lógica siempre y cuando no digo que haya la guerra, no, hay que modificar la norma del Estado. Porque bueno, es que mientras las multinacionales tengan interés en nuestros recursos, la guerra no va a cesar. ¿Por qué? Por eso, existe guerra para que nosotros nos desplacemos y no nos desplazamos por la guerra. Una persona tan inteligente como usted, don Darío Antonio Riascos, ¿por qué no aprendió a leer y a escribir? Si yo hubiera aprendido a leer y a escribir, tenía que ceñirme a la norma y no a la lógica. Y yo me centro más en la lógica que en la norma. Y usted va a exponer un caso con un abogado y el abogado lo primero que le busca es el código y entonces se rige por la norma, más no por la lógica. Entonces, si yo fuera un abogado, tendría que regirme por la norma, más no por la lógica. La norma debía estar acorde a la lógica, pero hoy es la lógica la que tiene que estar sometida a la norma. Bueno, muy bien. Quise invitar a don Darío Antonio Riascos, un líder del distrito de Agua Blanca, desplazado y preocupado por las comunidades desplazadas, para mostrarles a ustedes un ejemplo, que una persona que no sabe leer y escribir, simplemente con su decisión, puede hacer cosas importantes, puede ayudar, y ya se dieron cuenta ustedes que don Darío Antonio es una persona inteligente, que trabaja con la lógica,
Obviamente, si hay una necesidad, la necesidad es lo que hay que solucionar, mientras que aquí hay una necesidad, pero la ley dice que no se puede solucionar. Muchas gracias por venir A usted por y tenerme por en cuenta. mostrarnos su ejemplo, No, que usted- como persona se puede ayudar a la gente. Amigas y amigos, muchas gracias por ver Colombia se levanta. Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se